Buenas noches con todos los participantes del curso internacional Actualización en el Laboratorio de Hematología. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 1, o el tema número 1, a cargo de la doctora Loaida. La doctora Loaida Caballero Penayo, del país hermano de Paraguay. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Es profesor titular en la Universidad Católica C de Villarrica, a cargo del posgrado de Hematología Clínica. Miembro activo y parte del Consejo de Capacitación en la Sociedad de Hematología Laboratorial. Es investigadora en el área también de bioquímica y ha desarrollado diferentes cursos y talleres en el área de hematología. Listo, doctora Loaida, ya podemos iniciar con el tema de hoy. Adelante. Ok, buenas noches para todos de vuelta. Hoy yo quiero compartir con ustedes la leucemia mieloide crónica y así como ya mencioné, agradezco esta oportunidad que me den de compartir un poco con ustedes mi experiencia desde el laboratorio con la hematología, ¿verdad? Especialmente con la citomorfología, que es algo que me apasiona. Eso siempre compartimos con el colega licenciado Henry. Entonces, esta noche realmente yo voy a compartir mi experiencia y a lo largo de estos años lo que me llevó realmente a querer enseñar a los colegas, porque para mí nuestro trabajo, nuestro desempeño en el laboratorio, con el hemograma y a través de la citomorfología, podemos orientar hasta decirle al médico, interactuar con los demás profesionales de salud para llegar a un diagnóstico, tratamiento oportuno de estas patologías. Entonces, arrancamos un poquito. Voy a tratar, no sé, se me... Bueno, entonces un poco vamos a empezar definiendo un poco lo que es la leucemia mieloide crónica para poder enfocarnos y adentrarnos en el tema esta noche. Entonces, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad mieloproliferativa de células madre pluripotenciales que mantienen su capacidad de diferenciación y maduración para la serie mieloide y que resulta en un gran aumento de granulocitos en la sangre. Entonces, hay una mutación que vamos a ir hablando más adelante. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, aumento de los mieloproliferativos, de los elementos mieloproliferativos, granulocitos, y acá, ¿cuáles son los granulocitos? A ver, recordemos un poco cuáles son los granulocitos, que son los neutrófilos, y eosinófilos y basófilos. O sea, esta mutación que hay en la persona va a llevar a que haya un aumento de los granulocitos, de los glóbulos blancos, a expensas de los granulocitos, y hablando de los granulocitos, entonces vamos a tener aumento de neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y vamos a ir viendo que esta patología tiene estadios, tiene su estadio crónico, estadio de aceleración y agudización o crisis blástica. ¿Por qué elegí este tema realmente? Porque así como les mencioné, yo hablo a través de mi experiencia y ahora con la automatización, realmente muchos laboratorios ya no hacen el frotis de sangre periférica. Entonces, también esto es práctica, la práctica hace al maestro, hace el conocimiento. Entonces, justamente por eso elegí este tema, la importancia de nuestro conocimiento en la hora de mirar, evaluar, reconocer correctamente y hacer una cuantificación correcta en la fórmula leucocitaria, porque esto va a llevar a que esta patología
nosotros podamos direccionar en qué estadio está. Entonces, así como ya les mencioné, hay una mutación que abarca o afecta a los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Nuestro conocimiento de la maduración normal de estos elementos es fundamental a la hora de hacer nuestra fórmula leucocitaria. Ahondando un poco más, a mí me gusta siempre compartir diferentes definiciones. Si con uno no entendemos bien, con el siguiente sí. Me gusta leer mucho, investigar de varios libros y generalmente esto compartir en mis exposiciones. Entonces, es un trastorno mieloproliferativo crónico, es una neoplasia que reviste mayor importancia por su frecuencia y pronóstico. Es de expansión clonal en la célula madre hematopoyética pluripotencial, como ya habíamos mencionado, de las células mieloides granulocíticas en médula ósea, sangre periférica y otros órganos. Más adelante vamos a ver qué otros órganos puede afectar. Puede presentarse a cualquier edad, pero su incidencia es más elevada en la edad media y avanzada de la vida. Si uno lee una literatura un poco más antigua, generalmente menciona a partir de los 50, sin embargo, actualmente cada vez tenemos más, desde el promedio, desde 30 a 45, 50. Esta patología también se observa en niños, pero en muy baja cantidad, alrededor de un 3%. El trastorno molecular tiene lugar en una célula madre y está asociada con una alteración citogenética adquirida en el 90.95% de los casos. Existe una traslocación recíproca de los brazos largos de los cromosomas 9 y 22 con la formación del cromosoma Filadelfia, o sea, al haber la unión, la traslocación y unión del brazo 9 con la 22, se forma otro que es el cromosoma Filadelfia, que vamos a ver en el gráfico y ahí vamos a entender mejor. La traslocación origina la fusión de la secuencia del gen BCR del cromosoma 22 con regiones del gen ABL1 del cromosoma 9. El intercambio del material genético entre los cromosomas 9 y 22 da lugar a la formación del oncogen BCR-ABL1, cuya consecuencia es la producción de un ARN anormal o de una proteína anormal, y esta proteína o esta ARN codifica una proteína de fusión anómala P210 con una actividad tirosinquinasa aumentada. Es la más frecuente, puede ser también en otra zona o en nuestro lugar específico, como la 190 a 230, pero la más común es la P210. Entonces, lo que hablamos, el cromosoma 9 ADL, acá hay una mutación, hay un corte de la 9 con la BCR 22, estos se vuelven a unir y tenemos el cromosoma Filadelfia BCR ABL, que tenemos la tirosinquinasa, que es lo que hace que incentive o hace que las células se puedan producir en mayor cantidad de los granulocitos. Entonces eso hace que empieza a aumentar los glóbulos blancos a expensas de, ¿qué dijimos? De los granulocitos. Corresponde al 15-20% de todas las leucemias. Edad, cualquier edad, predomina en la media y avanzada de la vida. La media de la edad del momento del diagnóstico es generalmente 50 años, con aumento progresivo de 40, algunas literaturas más nuevas dicen 35, con incidencia máxima entre 30 a 40 años. Tenemos más o menos un 3% en pediatría,
el sexo predomina ligeramente en varones, 2-1 con respecto a las mujeres. Hay una causa desconocida en la mayoría, aunque las radiaciones son uno de los factores que se conocen. La leucemia mieloide crónica suele mostrar un curso evolutivo en 3 etapas, así como les habíamos mencionado un poco más arriba, un poco más anteriormente. Tenemos una fase crónica, propiamente dicha, una fase de aceleración, una fase final de agudización o crisis blástica. La mayoría de los pacientes se diagnostica en la fase crónica, aunque alrededor del 50% se hallan asintomáticos en esta fase crónica, y el hallazgo suele ser casual en un examen de rutina. Por ello, es de sumo interés conocer los cambios morfológicos en sangre periférica que la enfermedad produce. Así como ya les mencioné, la importancia del conocimiento del profesional que está validando un hemograma. Y también acá quiero mencionar un poquito que uno como profesional tiene que manejar o conocer muy bien con el equipo con el cual trabaja. Si es un equipo de 5 partes, de 7 partes o de 3 partes, ¿cuánto es su nivel máximo de detección, por ejemplo, de glóbulos blancos? ¿Por qué digo eso y por qué menciono esto? Porque en mis años de experiencia he visto que, por ejemplo, un contador de 3 partes, su nivel máximo de detección puede ser, dependiendo de la clase del contador o de la línea, algunos 100, 120 y otros máximos hasta 150. Entonces, esta patología puede ir desde 25, 50, 500, 800 hasta 1.000.000 de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces con estos contadores de 3 partes? Que muchos contadores no es que dejan de leer, sino leen, pero lanzan un número totalmente erróneo. Entonces, uno al mirar, entonces eso es algo muy importante que el profesional debe conocer su equipo, sus limitaciones, y cuando observa el frotis, también debe darse cuenta que si, por ejemplo, tenemos un campo en 100 casi sin lugar o casi todo muy pegadito las células, que no va a ser 150.000 ni 200.000, que es mucho más. Entonces tenemos que hacer una dilución de acuerdo a lo que indica cada manual de procedimiento de cada contador hematológico. Pues vamos a hablar de la fase crónica, específicamente de cada fase, cómo se desarrolla, o sea, qué es lo que vamos a observar en cada fase. Ya que mencionamos que hay 3 fases, y la fase crónica es generalmente, en un 50% menciona la literatura, que generalmente en esta fase es donde generalmente hay detección, pero generalmente también es un hallazgo casual. Pero eso no quiere decir que casi siempre el paciente va a venir en esa fase. Por eso es importante que el profesional maneje correctamente cuáles son las características morfológicas o qué elementos se deben y se pueden observar en cada estadio. La clínica durante 4 o 5 años puede preceder a la fase previa asintomática caracterizada solo por la alteración genética. Puede ser asintomática en la crónica, en el estadio crónico, y detectarse solo en un examen rutinario o presentar los siguientes síntomas clínicos: hipoxia, astenia, sudoración nocturna, decaimiento, palidez, pérdida de peso, esplenomegalías en un 60%, hiperuricemia, hipercalcemia,
y puede dar también insuficiencia renal. Los glóbulos blancos podemos encontrar desde 25, 50 hasta 700, 800 y más. Después me pueden platicar un poquito, voy a abrir si tienen alguien alguna experiencia, si quieren compartirlo, para mí sería un honor. Hallazgos físicos y otros. Dijimos que la esplenomegalia es uno de los hallazgos. Hepatomegalia, también 1/3 de los pacientes. Y en la crisis blástica, esto atiendan muy bien porque cuando lleguemos en la crisis blástica también les voy a comentar una experiencia con un caso extramedular. También esta patología en la crisis blástica a veces no hay todavía la cantidad que menciona en cada estadio en la médula ósea, que vamos a ver más adelante que en el estadio de crisis blástica o agudización, cuánto es la cantidad de número de blastos que tenemos que observar y o promielocitos. Entonces, a veces cuando hay una crisis blástica extramedular, no es en la médula ósea específicamente que vamos a encontrar esa cantidad de blastos, sino en los otros lugares donde ya fue agudizando. Por ejemplo, en un ganglio o en el sistema nervioso central, por ejemplo. Puede haber adenopatías, lesiones cutáneas, infiltrativas. Esto es muy frecuente cuando el nivel de blanco es muy alto y se imaginan 500,000 de blancos y los granulocitos son elementos grandes y cuando van a los capilares de las piernas, por ejemplo, es realmente, a veces uno siente adormecimiento y tienen algunas úlceras en las piernas. Esas cosas, por ejemplo, es muy importante en la hora de quitarle la sangre al paciente, de conversar un poquito por qué vino. Y otro dato, la edad del paciente. En todo pedido o cuando se toma el material, la edad del paciente es un dato fundamental en la hora de evaluar el hemograma para ir pensando qué puede ser. Y luego vamos un poco en la clasificación según la OMS del 2016, la más nueva. ¿Y por qué justamente elegí esta patología? Porque vemos en primer lugar quién está, la leucemia mieloide crónica, PCR-ABL positiva. Luego viene la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, la mielofibrosis prefibrótica temprana, la etapa fibrótica evidente, la trombocitemia esencial OET, leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica no especificada en otra forma, los procesos mieloproliferativos neutrofílica no clasificable, y luego otros más que tenemos abajo. Pero vamos a centrarnos en nuestro tema, que es el más abundante estadísticamente y probablemente lo que más frecuentemente vamos a encontrarnos en nuestra práctica profesional. Porque ya escuchamos, ya escucharon, ya hablamos que puede ser un hallazgo totalmente casual. Entonces, la clasificación de la OMS está basada ¿en qué? En las características morfológicas, genéticas, inmunofenotípicas, biología molecular y la clínica del paciente. Entonces, todos esos datos, empezando de la edad y saber un poco más del paciente, es algo que nos va a llevar a la hora de interpretar nuestro hemograma o nuestra biometría hemática a tener una interpretación más correcta. Cuanto más información tengamos del paciente, a la hora de evaluar, nos va a llevar a tener una interpretación más certera. Entonces dijimos, frotis de sangre periférica, la punción medular, la genética, la biología molecular, y con esto se cierra el diagnóstico.
Pero ¿de dónde empezamos? Del frotis del hemograma con el frotis de sangre periférica. La leucocitosis granulocítica persistente, sin causa infecciosa evidente. Por eso es importante saber la clínica. Indica neoplasia mieloproliferativa que debe llevar a estudio adicional de sangre y médula ósea. La morfología y el hemograma mostrarán las manifestaciones clínicas de la LMC. Otras neoplasias mieloproliferativas, ejemplo, número de plaquetas elevadas, por ejemplo, puede ser una trombocitosis esencial. Recuento de eritrocitos elevados, la policitemia vera. Glóbulos rojos en lágrimas, si tenemos más de 2 cruces o 3 cruces, puede ser una mielofibrosis. Displasia, el síndrome mielodisplásico, etc. Entonces, el diagnóstico definitivo de la LMC es el análisis cromosómico de la médula ósea, positividad del cromosoma Filadelfia, que ya vimos cómo se formó, y la traslocación BCR-ABL y la presencia del oncogen BCR-ABL positivo en el 95%. Puede haber también un 5% negativo. A eso se le llama LMC atípica. El pronóstico de la leucemia mieloide crónica BCR-ABL positivo ha dado un vuelco con el descubrimiento de los inhibidores de la tirosina quinasa. Esta es la droga que generalmente se usa para justamente destruir o frenar. Vimos cómo era la fisiopatología al formarse esta tirosina quinasa. ¿Qué hacía? Fosforilaba la ATP y hacía que eso se produzca una cantidad de elementos en la sangre que era a expensa de los granulocitos. Entonces lo que se buscó, una droga que evite, que bloquee justamente la fosforilación, que bloquee la hiperproducción de estos elementos. Entonces, al descubrirse, esta droga fue realmente, cambió totalmente el tratamiento y la sobrevida de estos pacientes, que viene determinada por la respuesta hematológica, citogenética y molecular al tratamiento. Con esto lo siguen los hematólogos. Hoy día muy pocos pacientes mueren debido a esta neoplasia y la supervivencia media es similar a la de la población normal. Los inhibidores de la tirosina quinasa bloquea el centro activo de la enzima, lo que impide la proliferación mieloide y la progresión de la enfermedad. Entonces tenemos un recambio leucocitario en el laboratorio, ya hablamos bastante de esto, a expensa de que la vitamina B12 por supuesto va a estar aumentada, la LDH aumentada, el ácido úrico también aumentada. Entonces aquí un poco vamos a ver la importancia del frotis de sangre periférica que ya les vengo mencionando. Vamos a ver un poco, a revisar un poco qué dicen algunos autores, que abajo tengo la bibliografía consultada. Este es de la autora Wessner, que me encanta. Importancia del frotis de sangre. Un buen estudio hematológico debe comenzar por el análisis del extendido de la sangre periférica, puesto que es en la sangre circulante donde se encuentran los elementos sanguíneos funcionalmente maduros y se refleja en primera instancia el estado fisiológico o patológico de la sangre. Además, la base de la nomenclatura hematológica se encuentra en las alteraciones observadas en la sangre periférica. En ocasiones, la sangre periférica nos puede aportar suficiente información para alcanzar el diagnóstico, y de esto habla mucho varias literaturas en los mieloproliferativos. Pero generalmente se requiere de la correlación, como también ya habíamos visto, morfológica de la sangre con el análisis del extendido de la médula, de la biopsia genética, posteriormente con otros estudios hematológicos y la clínica del paciente. Otro autor menciona algunas de las situaciones de las cuales no se puede prescindir del estudio de sangre periférica es en la clasificación de las anemias, la leucemia mieloide crónica
y también puede facilitar el diagnóstico diferencial entre neoplasias mieloproliferativas crónicas, neoplasias mieloproliferativas / mielodisplasia, neoplasia, síndrome mielodisplásicos, la anemia megaloblástica y la aplasia medular. ¿Se dan cuenta la importancia de nuestra preparación y de nuestro conocimiento para que podamos aportar a clasificar o orientar correctamente para estas patologías? En caso de trabajar solo con el aspirado de médula ósea y este se observa hipercelular, se puede pensar en la neoplasia mieloproliferativa crónica con el síndrome mielodisplásico. O sea, ambas patologías van a tener una médula hipercelular, ya que ambas generalmente tienen la médula ósea hipercelular. Pero si contamos el frotis de sangre periférica, encontraremos que en la leucemia mieloide crónica generalmente hay leucocitosis, ya sea con trombocitosis o con trombocitopenia, y en los síndromes mielodisplásicos hay que viscitopenia y o pancitopenia. Imagínense, ¿quién es el que va a direccionar el frotis de sangre periférica? Y en los síndromes mielodisplásicos hay viscitopenia o pancitopenia, lo cual refleja la gran diferencia entre estas dos enfermedades y permite llegar más fácil al diagnóstico. Entonces, en otras circunstancias, el estudio de frotis de sangre periférica permite orientar a los subsiguientes estudios necesarios para ayudar al diagnóstico como guía para la toma de decisiones terapéuticas. Bueno, ¿cómo vamos a estudiarlo para que nos sea más fácil a los glóbulos blancos o para los glóbulos rojos, por ejemplo, tomo como una manera más fácil, lo que a mí me resultó más fácil aplicarlo, entonces sigo prácticamente tamaño forma para los glóbulos blancos, pero de afuera para adentro voy estudiando citoplasma y núcleo. Empiezo por tamaño y forma, como eso ya está en mi cerebro, para estudiar a los glóbulos rojos, trato de seguir lo mismo de afuera para adentro, para que no me pase desapercibido ninguna característica morfológica. Entonces voy de afuera para adentro, tamaño, forma, citoplasma y núcleo. Ahora, ¿qué voy a estudiar en el tamaño? Si es pequeño, mediano o grande, en la forma, si es regular o irregular, y a la hora de describir mi elemento, voy a utilizarlo esto y voy a ir describiendo. Citoplasma, ¿qué color del citoplasma? Si tienen gránulos o no, si hay cuerpos de Dol, si esos elementos están displásicos, si hay relación de maduración núcleo-citoplasma. En el núcleo, si hay una hipercondensación, si hay hipo o hipersegmentación, la cromatina como está hipercondensada en clamping o está laxa, y las displasias, donde no hay relación de maduración núcleo-citoplasma, y ese es todo un tema aparte. Entonces se dan cuenta la importancia de tener un esquema también de descripción de los glóbulos blancos y que no dejemos pasar ninguno de estos detalles. Entonces, cuando vamos a observar estos elementos de la sangre, de la serie blanca, a expensas de los granulocitos, podemos encontrar desde los elementos más inmaduros o blastos hasta los elementos totalmente maduros. De allí nuestro conocimiento es súper importante.
Estos son blastos mieloides indiferenciados, porque decimos que es un blasto, porque es un elemento que tiene un citoplasma basófilo con resto de ARN todavía, un núcleo redondo con la cromatina bastante laxa y un nucleolo visible, que es lo que define a un elemento inmaduro. La cromatina y la presencia de nucleolos. Entonces, tenemos los blastos indiferenciados. Solo sé que es un elemento inmaduro por estas características que estamos hablando. El citoplasma no me orienta que es de los granulocitos porque no hay todavía nada en este citoplasma que si tengo un blasto diferenciado o tipo 2, se van a aparecer en este citoplasma los gránulos justamente orientando a qué linaje es mieloide granulocítica. Entonces, estos son los blastos tipo 2 o mieloides diferenciados. Eso quiere decir que ya maduró un poquito más y va apareciendo ya esas características morfológicas que habíamos mencionado, cómo estudiarlo de afuera para adentro, ¿verdad? Y al describirlo, este elemento, por ejemplo, yo ya lo voy a describir como tamaño grande, un poco regular, citoplasma, basófilo, con presencia de gránulos primarios, núcleo irregular, cromatina laxa. Entonces se dan cuenta de afuera para adentro y no tratando de no saltar ningún detalle. Un poco más, maduración normal y displásico. Acá observamos, por ejemplo, un promielocito como nosotros conocemos, que es el elemento más grande de la serie granulocítica. Generalmente es el elemento más grande, tiene un núcleo, el citoplasma basófilo, los gránulos primarios de color morado, el núcleo excéntrico, la cromatina laxa, podemos observar todavía los nucleolos visibles, y acá tenemos otro, también promielocito, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Este es un promielocito totalmente desgranulado, displásico. Disrelación de maduración núcleo-citoplasma, porque estos citoplasmas prácticamente no tienen las características morfológicas que deben tener un elemento normal, y eso es lo que habíamos hablado, que es importante que yo conozca exactamente la maduración normal de cada elemento y cada contenido de cada. ¿Qué contenido tiene que tener el citoplasma? ¿Cómo debo observar el núcleo? ¿Qué tamaño tiene que tener? Para cuando yo observe algo que no es normal, también pueda reconocer que ese elemento o es displásico, o está desgranulado, o ese núcleo está hipermaduro, hipercondensado, o tiene una cromatina laxa. Entonces, este es un probasófilo por los gránulos, y este es un proeosinófilo con el núcleo excéntrico. Un poco más de lo mismo, promielocitos displásicos, elementos displásicos, se dan cuenta cómo están estas cromatinas, hipercondensada, totalmente desgranulada. Entonces esto tenemos que poner como observación abajo. Se observan elementos displásicos. Un poco más de lo mismo, metamielocito, acá vemos un elemento en espejo, y la presencia de basófilos, que más adelante vamos a hablar, que generalmente los basófilos están desgranulados, y hay basófilos desgranulados. No confundir con neutrófilos. Entonces, sumamente importante reconocer estos basófilos desgranulados, porque el contagio, la persistencia, el aumento de los basófilos no es de buen pronóstico.
podemos encontrar también un núcleo de megacariocitos desnudos circulando. Entonces, ¿cómo es este? Es un núcleo totalmente desnudo del megacariocito que tiene la cromatina totalmente compacta y es una célula totalmente sin citoplasma. Tiene una cromatina hipercondensada. Entonces son las cosas que vamos a ir encontrando en estas patologías y que debemos reconocerlo. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los estadios, como ya habíamos mencionado, que tiene un estadio crónico, un estadio de aceleración y un estadio de agudización. Y en cada estadio, lo que le caracteriza son los elementos que vamos a observar, pero por sobre todo el número de blastos que vamos a ir encontrando en cada estadio. Entonces, de allí la importancia del reconocimiento y una buena cuantificación. Se recomienda a partir de 100,000, si tengo 150 o 200, y si es más de 200, hacer 3 contajes de 100, hacer un promedio para tener una fórmula leucocitaria más correcta. O llegar a 500 si es posible. Entonces tenemos en el estadio crónico, ¿cuántos números del blasto? Menciona la literatura, generalmente el corte es hasta 10. Pero no sobrepasa generalmente 2 a 3% de blasto o puede ser que no haya también. Entonces, el monto máximo, el número máximo que menciona la literatura, el corte es de 10% de blasto en el estadio crónico, y después vamos a ver qué elementos más se le puede acompañar, pero, dice otra vez, pero generalmente no sobrepasa 2 a 3, alguna literatura dice hasta 5, y puede también que no observemos blastos en el estadio crónico. Entonces, piensa de qué más elementos va a estar acompañado. Vamos a ver. Se caracteriza que en el recuento celular el porcentaje de blasto puede no existir o ir de 2 a 10%. Generalmente no supera de 2 a 3 en el estadio crónico. El mayor número de células está representado por promielocitos en menor cantidad, generalmente no superan los 3%. Mielocitos, ¿por qué es tan rojo? Porque generalmente va a estar más poblado con mielocitos, metamielocitos no tanto otra vez, neutrófilos callados y segmentados, con eosinófilos y basófilos. ¿Por qué basófilos están otro color? Porque este elemento tiene una importancia fundamental porque va a ir marcando, así como les dije, si va en aumento o una persistencia durante el tratamiento o va en aumento los basófilos, es de mal pronóstico. Inclusive hay cortes a partir de 20 o 30 basófilos que ya hay un paso de un estadio a otro. El recuento de plaquetas puede ser normal o aumentados con alteraciones morfológicas y de funcionalidad. Por eso el paciente puede venir sangrando, porque esas plaquetas no están cumpliendo la función. Que se asocian con mayor tendencia a sangrados y algunas veces núcleos o restos nucleares de megacariocitos circulando. La anemia no suele existir o es moderada en este estadio, con o sin eritroblastos circulando. Imagínense, todos los elementos de la serie granulocítica. Dijimos blastos de 2 a 3%, promielocito generalmente no supera 3%, entonces, ¿a base de qué va a estar más? Mielocitos, banda, segmentados con la presencia de eosinófilos, basófilos, puede haber eritroblastos circulando, también resto de núcleo de megacariocito o micromegacariocito desnudo. No es común la displasia de los elementos y los monocitos no superan el 3% en porcentaje relativo. En absoluto quizás tengamos más, pero en relativo generalmente también no superan 3%. Son datos que uno tiene que ir manejando. Entonces, ¿qué es? Así como menciona la literatura, podemos encontrar mielo, metamielo y bandas y
callados. Aumento del número de granulocitos. Este es francamente un estadio crónico. La importancia entonces de reconocer y de manejar qué elementos vamos a observar en cada estadio. Y por otro lado, hacer más de un contaje para tener algo más certero. Porque imagínense si tengo 400,000 o 500,000 en 2 campos, yo ya tengo 100. Entonces, lo correcto es mínimamente llevar a 300 o 500 células para tener un recuento más fidedigno, más representativo. Lo mismo, dijimos que podemos observar onoblastos, hay un blasto, otra vez de lo que habíamos mencionado, podemos tener bandas, mielocitos, basófilos, eosinófilos, a expensas de los granulocitos. Otro más de lo mismo. Y otra cosa, la importancia, cuando yo tengo ya en mi recuento, ya veo que tengo glóbulos blancos muy altos, entonces es importante siempre cuando voy a poner mi lámina al microscopio, ir ya de menor aumento. Ahí yo ya tengo mi panorama totalmente esclarecido a expensas de qué es ese aumento de leucocitos. El menor aumento, en 40, por ejemplo, yo ya veo mi campo lleno de granulocitos. Y si tengo un buen microscopio, allí ya puedo observar totalmente y ya direccionarme inclusive en qué estadio está. Luego pasamos al estadio de aceleración. El corte de blasto, el número de blasto va de 10 a 19. Refresquemos la memoria crónica hasta 10, pero generalmente 2 a 3%. A ver, ¿qué encontramos más en el estadio de aceleración? Se caracteriza por aumento del número de leucocitos en forma progresiva, refractariedad al tratamiento, a dosis habituales de la droga que se utiliza, presencia de blasto de 10 a 19, aumento de elementos a los más inmaduros, los promielocitos, porque si yo ya voy teniendo más blastos, que es el elemento más inmaduro, por lógica también van a ir aumentando el siguiente eslabón que le sigue, que son los promielocitos. Aumento de eosinófilos, basófilos en sangre periférica que puede llegar a 20% de qué elementos, de los basófilos. Entonces, este 20% de basófilos ya le da también un plus a este estadio o una confirmación. Podemos tener trombocitopenia persistente inferior a 100,000 y o trombocitosis mayor a 1,000,000. En el caso, si tengo trombocitopenia y tengo elementos, plaquetas displásicas, por ejemplo, macroplaquetas o plaquetas gigantes, eso el contador no va a contar. Eso yo como profesional en el frotis tengo que corregir y contar. ¿Cómo les parece un frotis sin anticoagulante que pueda contar estas plaquetas? Es imposible. Otra cosa que no aclaré, para todo estudio citomorfológico se empieza de un buen frotis sin anticoagulante, porque el anticoagulante hepta-K3 sabemos que es una sal y eso artefactúa rápidamente los elementos de la sangre. Entonces, si queremos tener y observar los elementos correctamente, debe ser un frotis sin anticoagulante y un frotis bien hecho y bien coloreado. Entonces, en estos casos es imposible que yo pueda cuantificar correctamente, porque esto estamos mucho más de los 2 millones a simple vista. Entonces, aquí sí se justifica que yo haga mi frotis de mi frasco con anticoagulante, donde pueda tener mejor distribuido mis plaquetas para cuantificarlo
correctamente. Otro campo donde por supuesto hay aumento de blastos, en la LMC, los promielocitos que son muy inmaduros, que pueden ser los blastos tipo 2 o tipo 3, ya deben ser contados en el recuento de blastos. Aumentos de basófilos. Entonces todo esto, miren la cantidad de basófilos en este campo nada más, que era un ítem, el cuento de basófilos, recuento de basófilos, con un corte de 20, ya estamos en el estadio también de aceleración. Bueno, y aquí quiero comentarle un poco un caso de mi trabajo, de mi hospital. Solemos tener reuniones clínicas con los médicos, entonces se presentan los casos, y ellos, por supuesto, presenta el caso un residente, está el profesional un poco más, el profesional con mucho más experiencia, que mira e informa la médula ósea, y nosotros que estamos observando el hemograma y el frotis, informando el frotis de sangre periférica. Y bueno, en el hallazgo de clínica del paciente, se mencionaron ganglios. Recuerden este dato muy importante. Se mencionaron que el paciente tenía varios ganglios, palpable, bastante grande, ya. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué comento esto? Porque nuestro recuento en frotis de sangre periférica, la cantidad de blastos ya era superior a 10%, teníamos 15% de blastos y la presencia de basófilos en gran número también. Sin embargo, el hallazgo de la médula ósea para ellos estaba todavía en estadio crónico. Entonces ahí tuvimos una discusión, por supuesto, una manera de decir, de poner pareceres y hablar realmente que ese paciente está teniendo algo extramedular. Recuerden que hablamos que pueden tener manifestaciones extramedular en el avance de los estadios de esta patología. Entonces, se recomendó hacer la biopsia de esos ganglios. ¿Y qué vino en la biopsia de la médula ósea y en la biopsia del ganglio? Totalmente ya en estadio de aceleración, con el número de blasto mucho más que 10%. Ese paciente nos llevó 6 meses para avanzar al estadio de agudización. Y estos son los casos que nos trae satisfacción en el momento de aportar con un trabajo bien hecho, ya sea bioquímicos, tecnólogos médicos, o no sé qué nombre tienen en diferentes países, pero nuestro trabajo es tan importante a la hora de ayudar al médico y al paciente, por supuesto. Entonces pasamos al estadio de agudización, por supuesto blasto superior a 20% según la OMS, tanto en periferia como en médula ósea. La presencia de blasto mayor a 20% en sangre periférica y médula ósea, y generalmente se transforma a leucemia mieloide aguda en un 70-75% con mieloblastos. Pueden ser mieloblastos, monoblastos, eritroblastos y megacarioblastos, con basofilia y eosinofilia, aunque puede también transformarse en un 20-30% en leucemia linfocítica aguda, B en un 98% o T en un 2%. Es la única patología que puede tener injerencia o puede abarcar todas las series en un momento dado. ¿Por qué digo esto? Porque puede en un momento dado ir hacia una leucemia eritroblástica. Entonces, ¿a qué serie va a afectar? A la serie roja. Si va a una megacarioblástica, ¿a qué serie va a afectar? A los megacariocitos. Entonces, es una de las patologías que puede ir en varias direcciones cuando pasa al estadio de agudización o crisis
blástica. Y un porcentaje no muy despreciable puede pasar a LLA, en un 98% AB y 2% AT. Y o bifenotípica o bilineal acompañado de anemia y trombocitopenia. La persistencia y o aumento de los basófilos durante el tratamiento en la LMC no es de buen pronóstico. Ojo. Entonces, un poco también de lo que mencioné, que pueden ir hacia una leucemia mieloide monoblástica. Están los promonocitos, los monocitos maduros, para ver un poco más nada más, que puede evolucionar en todas las direcciones. Podemos observar también las huellas, evidentemente esto es un blasto mieloide, porque tiene la mutación que puede ser FLTT, T3 o de la nucleofosmina, que esta es una característica morfológica de las mutaciones de la serie mieloide. Hablamos también de los basófilos, que son elementos muy importantes y que pueden estar también desgranulados y no confundirnos con neutrófilos. Los blastos más promielocitos mayor o igual a 30% en el frotis de sangre periférica y mayor o igual a 50% en médula ósea. Este es otro corte. Infiltración blástica en ganglios, en el sistema nervioso central, en el periósteo, piel y pleura. Se acompaña de alteraciones clínicas similares a las que se observan en la leucemia aguda, pero con un pronóstico nefasto. Pueden observarse alteraciones genéticas adicionales como la 8-ISO, 17Q, Filadelfia positiva y otros. La fase blástica linfoide ocurre en pacientes más jóvenes. Atención, pacientes más jóvenes con conteos más bajos y menos esplenomegalia que en los pacientes con fase blástica mieloide. Puede ocurrir de manera abrupta y no se asocia con una fase acelerada precedente. Es lo que les había mencionado. Es tan importante conocer las características de cada fase, pero también conocer que puede haber este tipo de hallazgo. Que si, por ejemplo, va a evolucionar a una leucemia linfoide aguda, se puede saltar de la crónica a la aguda directamente sin pasar por el estadio de aceleración. Y también pueden presentar ciertas características clínicas, menos esplenomegalia, un contagio más bajo. Entonces son datos muy importantes a tener en cuenta. Y estos son los blastos de la leucemia aguda, puede ser morfológicamente a una LLAL1 o a una LAL2. La LAL1 son blastos de tamaño pequeño con escaso citoplasma, generalmente regular, escaso citoplasma, agranular, un núcleo casi compacto, regular. La cromatina es casi compacta, nucleolos no visibles o muy poco visibles, generalmente es muy monótono. El núcleo puede tener también una pequeña indentación o puede ser totalmente sin citoplasma. Son las características morfológicas de la LLA-L1. La L2, acá ya ven totalmente las características morfológicas, es bastante grande. La diferencia son elementos de tamaño más grandes, puede ser irregular a regular. El citoplasma es más abundante. Estas pueden ser de color basófilo, variable, puede ser basófilo más claro, más basofilia. Pueden presentar pequeños gránulos azurófilos. También pueden presentar vacuolas en el citoplasma. El núcleo puede ser regular o irregular. La cromatina es mucho más laxa. Pueden presentar uno o varios nucleolos. Alrededor del 5 a 10% de los casos de la fase blástica puede manifestarse en sitios extramedulares. Puede tener una masa en los ganglios linfáticos, en los tejidos blandos y en el sistema nervioso central. La enfermedad extramedular es con frecuencia se ve más en los tipos mieloides. Y esta es la agudización. Imagínense observar una lámina de esto. Esto era
prácticamente más de 800.000 de glóbulos blancos. Imagínense esto que el paciente tenga. ¿Cómo va a estar este paciente en la clínica de este paciente? ¿Cómo va a circular su sangre? Con adormecimiento, quizás con alguna úlcera en piel, con mareos, con dolor de cabeza. ¿Cómo van a estar esas plaquetas? Muchas veces ya afuncionales, puede sangrar. Entonces son cosas que con menor aumento uno ya tiene totalmente la visualización y qué estadio inclusive estamos. En mayor aumento, por supuesto, la cantidad de blasto es impresionante, así como dijimos, estos que son blastos tipo 2, inclusive tipo 3, ya con el citoplasma y con los gránulos direccionando la serie granulocítica, pero la cromatina bastante laxa y la presencia de 3 nucleolos debe ser cuantificado no como un promielocito, sino como un blasto. Un poco más de lo mismo, dijimos que blasto mayor a 20%. Un caso clínico, paciente masculino de 39 años de edad que ingresa a la urgencia por fuertes dolores de cabeza, mareo, somnoliento. Se le pide un hemograma donde tenemos estos resultados. Hemoglobina 8, hematocrito 23, glóbulos blancos 700.000, plaquetas 30.000, fórmula leucocitaria blastos 20%, promielocitos 30, mielocitos 10, metamielocitos 5, callado 10 y segmentado 25. ¿Qué estadio es para lo que estamos viendo? Estadio de crisis blástica o agudización. Generalmente, la leucemia mieloide, la leucemia aguda, que se tiene blasto mayor a 20%, generalmente se tiene anemia y trombocitopenia. Aquí reúne totalmente las condiciones de lo que menciona la literatura, pero un aumento de glóbulos blancos, 700.000 a expensa de los granulocitos neutrófilos. Esta es la lámina, como ya verán, impresionante. Un poco en 100, ¿cuántos contagios debemos hacer? Llegar a 500. Y la importancia de una buena coloración. Esta es una coloración ácida, entonces yo no puedo diferenciar entre esto me imagino que es un blasto, este es un EO, estos son vasos, pero entre un promielocito, mielocito, metamielocito, es imposible de hacer una cuantificación correcta. Como ejemplo nada más de la buena coloración. Entonces pasamos a otro caso clínico. Paciente de sexo masculino de 31 años, no conocido, portador de patologías de base, acude por cuadro de aproximadamente 3 semanas de evolución de tumoración en región cervical izquierda de aproximadamente 3 centímetros, dolorosa a la palpación y movimiento. Con el correr de los días presenta aumento de volumen, por lo cual decide acudir a consulta, quien solicita el laboratorio constatándose leucocitosis importante, motivo por el cual se decide su derivación al departamento de hematología. Niega fiebre, sudoración nocturna, dificultad respiratoria. Refiere pérdida de peso, esto era parte de la clínica, importante, aproximadamente 10 kilos en los últimos 3 meses de forma involuntaria y astenia. Presenta adenopatías palpables a nivel cervical bilateral de mayor tamaño del lado izquierdo, presentando el mismo signo inflamatorio doloroso a la palpación. Abdomen poco depresible, se palpa esplenomegalia, importante de 4 estraveces de dedo por debajo del reborde costal, dolor a la palpación profunda en todo el abdomen. El hemograma, tenemos 339.200 neutrófilos 21, linfocitos 35, blastos 44%, hemoglobina 9.7, hematocrito 29, plaquetas normales. Perfil renal, todos los demás están normales. ¿Qué dijimos que podría estar alterado? LDH. 1495.
Con este resultado, el paciente fue derivado a hematología. Vamos a ver nuestro hallazgo. Se constata imágenes compatibles con adenopatía en curso la mayor de las cadenas ganglionar visible 19 milímetros. Va contando más hígado de tamaño aumentado, bordes regulares, parénquima heterogéneo, difuso, oncogenicidad conservada, vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas no dilatadas, vaso tamaño aumentado, polo inferior llega hasta la región periumbilical y cruza la línea media, es enorme, parénquima heterogéneo, difuso con microcalcificaciones, se visualizan al menos 2 vasos accesorios, los riñones están homogéneos, está aumentada difusamente relación con probable infiltración, riñón izquierdo aumentado, no se aprecia líquida libre ni imagen de colección en cavidad abdominal. El frotis en nuestro servicio, al hidratarse y hacerle un poquito leucoaféresis, después ya nos derivaron 233.770 de glóbulos blancos, neutrófilos 31, linfocitos 3, 13% de eobasófilos 15%, metamielocitos 3, mielocitos 2, blastos 16%, hemoglobina 8.2, hematocrito 25.2 y las plaquetas 571.000. Tenemos una ligera trombocitosis, los blastos 16%, tenemos anemia. ¿Cuánto tenemos de basófilo? 15%. ¿Qué estadio nos está diciendo? Aceleración según nuestro frotis de sangre periférica. Serología viral, todo normal. El frotis de sangre periférica para visualizar un poco lo que ya describimos, la presencia de blastos, promielocitos, la cantidad de basófilos que tenemos, blastos, vaso. Un poco más la cantidad de blastos, basófilos, presencia de eritroblastos y la importancia de una buena coloración, así como les mencioné, porque aquí yo no voy a poder diferenciar absolutamente nada. Un poco más en mayor aumento. Y la médula ósea, que prácticamente se repite lo mismo, los hallazgos. Pero vamos a ver el informe un poco. Se dan cuenta que la cantidad de blastos no es tan importante como veíamos en frotis de sangre periférica. Vamos a ver el informe. El mielograma, celularidad aumentada, 3 cruces, borramiento de grasa, serie eritroide disminuida, presente en todos los estadios madurativos, serie mieloide aumentada con basofilia, eosinofilia, aumento de blastos mieloide, algunos de gran tamaño, serie linfoide normal, células plasmáticas normales, no se observan parásitos. La conclusión, mielograma compatible con neoplasia mieloproliferativa crónica, probablemente LMC en fase crónica. ¿Qué fue nuestro hallazgo en periferia? Gastamos un poquito con disrelación. Correlacionar con la biopsia y biología molecular. La médula ósea hipercelular compatible con leucemia mieloide crónica, esta es la biopsia, en fase de aceleración, mayor a 10% de blastos. CD34 positivo, CD117 positivo, que nos está indicando que son blastos mieloides. Entonces se dan cuenta la importancia, dijimos que tenía, ¿qué tenía nuestro paciente? Tenía ganglios bastante aumentados, evidentemente el avance a la fase de aceleración está más en la parte de extramedular, como habíamos visto en los ganglios. Por eso la importancia de correlacionar todos los hallazgos, juntar todos y allí definir y orientarnos mejor para el estadio de este paciente.
De allí vuelvo a recalcar la importancia de nuestro conocimiento a la hora de evaluar un hemograma y un frotis de sangre periférica. Estos son los libros de los cuales quité mis resúmenes para compartir con ustedes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna experiencia. Entonces, abro un poquito. No sé si la persona que está moderando puede habilitar, si alguien pide, para poder ver. Para mí fue un honor compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Espero que aparentemente un tema que no es, bueno, el MC, pero es bueno repasar, ver un poco la importancia de un buen trabajo, de una buena evaluación, de un buen frotis, de una buena coloración y que sea sin anticoagulante, que eso sí hace la diferencia. Entonces fue un gusto compartir con ustedes. Espero que esta noche haya sido de provecho y que mi experiencia haya aportado algo con ustedes. Buenas noches, doctora. Sí, Hay algunas preguntas. Le voy a sí, dar lectura, por favor. sí. Escucho. Sí, Sí. Bueno, la mayoría de los participantes de los diferentes países agradecen desde el país de Honduras, desde Argentina. Bueno, la mayoría están agradeciendo por la ponencia, indican que es muy excelente. Hay una pregunta de Daniela Vega. Dice, ¿cómo se hace un frotis sin anticoagulante? sí. Al quitar con la jeringa, al hacer la toma de muestra, puede hacer la primera gota o al terminar. No tiene importancia. De la primera gota de la jeringa se hace la lámina sin poner todavía ningún frasco o al final. Es más recomendable la primera gota. Entonces se hace ya el extendido o al final. Si uno es rápido, ya eso va a manejar. Si es un profesional con mucha experiencia y carga rápidamente, no va a tener mucha importancia ese tiempo. Va a ser segundos. Entonces, si tiene todo preparado ya los tubos, entonces eso va a ser, no va a tener mucha importancia. Noelia pregunta, en el caso de ser una LA extramedular, ¿es tipo mieloide o linfoide? Hablamos que generalmente cuando es extramedular, generalmente es mieloide. Cuando hay manifestaciones extramedular, ya sea en sistema nervioso central, ya sea en periósteo, ya sea en cavidad, generalmente es mieloide. Porque mencionamos también que la LLA generalmente no son blancos muy altos y que es mucho más rápido el avance, inclusive sin pasar por el estadio de aceleración. Y generalmente también es en personas más jóvenes. Y el anticoagulante, generalmente para hemograma, es más recomendable el ETA-K2, porque el K2 hace menos daño a las células. En todo caso, si vamos a procesar con anticoagulante, que sea el menor tiempo posible, antes de los 15 o 30 minutos, no como dice la literatura, porque sí ya se ven bastante con alteraciones, y mucho menos ETA-K3. Porque
Al ser una sal más concentrada, eso quiere decir que destruye mucho más a las células. No, esto solamente con Filadelfia positiva, no. Esto solamente por los hallazgos de genética. Betel y Andrea preguntan, casi es muy similar la pregunta. La dilución también visto, y la dilución generalmente si uno mira la lámina y por experiencia ya se da cuenta que es muchísimo, como la que vimos los ejemplos de nuestros casos clínicos, yo le recomiendo hacer 1 en 5 o 1 en 10, dependiendo del contador que tenga. Si tengo un contador de 3 partes y mi límite es hasta 150, hago 1 en 10. Si tengo un contador de 5 partes, puedo hacer 1 en 5. Si tengo un contador de 7 partes, puedo hacer 1 en 5. Y eso ya viene en el manual de cada contador, si puedo hacerlo con el diluyente o con solución salina. Sí, solo se describe los blastos y las características morfológicas, así como habíamos hablado. Blastos de tamaño mediano o de tamaño grande, regular, citoplasma basófilo, si tienen gránulos, si tienen bastones de Auer, si tienen núcleo regular o irregular, cromatina laxa, presencia de nucleolos, y ya dijimos que generalmente en un 70-75% es mieloide. Entonces también al hacer nuestra fórmula leucocitaria ya queda claro si es a expensas de granulocitos o de linfoide, porque los blastos van a ser prácticamente, si es linfoide, vamos a suponer que 70-90%, y después la serie granulocítica va a tener 15% de neutrófilos, 2 de monocitos, o sea, nuestra fórmula leucocitaria va a ser otro totalmente. Y dijimos, los campos no tienen mucha importancia, pero sí los números. Si tengo blancos muy altos, tengo que llegar a 500 y hacer, o sea, 100, 100, 100, 100, como quieran hacerlo, y hacer un promedio. Cuanto más alto sea mi número de blancos, tengo que llegar a 500. Si tengo 300, puedo hacer 3 contajes de 100 y hacer un promedio. Sí, el frotis sin anticoagulante es lo que recomiendan todas las literaturas para hacer una buena observación y sin la interferencia del anticoagulante o ningún otro artefacto. Y bueno, si no ¿hay algo que se me escapó de alguna pregunta? Sí, la displasia es asincronía de maduración núcleo-citoplasma. Puede ser en el tamaño, porque si yo, por ejemplo, sé que el tamaño de un mielocito, ¿cuánto tiene que ser? De repente veo un mielocito gigante, el doble del tamaño, una disrelación de maduración núcleo-citoplasma, tengo un núcleo que casi agarra toda la célula, o un núcleo muy chiquitito con una cromatina hipercondensada. Entonces, pongo como observación, se observan elementos displásicos. Y vamos, si quieren describir, pueden describirlo, o ya eso es suficiente, pueden dejarlo al hematólogo médico para que haga una mejor descripción. Pero es muy importante poner esa acotación. No es frecuente observar displasia, habíamos mencionado, pero también tiene su importancia porque generalmente es de peor pronóstico. Sí, cualquier edad y también puede haber en mujeres embarazadas. Tenemos muchos menores en niños, pero también puede haber en embarazadas. Los basófilos, tener en cuenta que los basófilos pueden estar desgranulados y no confundirnos con neutrófilos.
Entonces, eso es muy importante. En la hora de mirar, observar cómo se ven el núcleo, cómo está distribuido el núcleo, cómo tiene que ser un neutrófilo. De 3 a 4 lóbulos unidos por un puente. Y cómo están un basófilo, es muy diferente la lobulación o cómo está distribuido el núcleo. Entonces eso es muy importante tener en cuenta en la hora de estar haciendo la cuantificación leucocitaria. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces con esto cerramos mi exposición y mañana vamos a volvernos a encontrar con un tema muy importante, leucemia mieloide aguda, y vamos a hablar un poco, me voy a extender un poco más con la leucemia promielocítica. Entonces, con esto, en honor al tiempo, yo creo que cerramos con esto. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora. Ok, de repente si hay algo pendiente y mañana nos queda un poco de tiempo, yo con mucho gusto puedo contestar las preguntas o algunas dudas que quedaron si está a mi alcance. Y también si no lo sé, voy a decirlo, bueno, voy a estudiar, voy a revisar y después comparto con ustedes. ¿Está correcto? Muchas gracias, doctora. A todos los Bueno, participantes damos el aviso que en breves momentos expondrá el licenciado Henry Joel. Entendemos que por el tema del tiempo no se pueden responder todas las preguntas. La doctora el día de mañana va a continuar con otra ponencia, así que se tratará de responder otras preguntas. También avisamos que en el chat hemos enviado el link del grupo del Telegram. Pueden unirse también al grupo de Telegram y enviar ahí, por favor, sus preguntas que no han sido respondidas aún. Haremos todo lo posible de responderlo a través del grupo de Telegram. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Buenas gracias. noches. Le Yo me esperamos despido. mañana. Bueno, Gracias. muchas gracias.